intentando analizar Él, una película de Luis Buñuel hecha en México en 1953 desde una perspectiva aristotélica, con la teoría aristotélica. Hay varias cosas y empezando con lo principal, con lo que es la importancia dentro de, de el análisis, que es la fábula, el mito, lo que para Aristóteles sería fábula o mito, que haciéndolo un poco contemporáneo pasaría tal vez a ser algo lo similar, el equivalente a el argumento, a el guión, y no es una cuestión solamente de palabras, sino que tienen un significado realmente importante, que tiene peso el que sea un mito o una fábula, a que ya después en esta contemporaneidad se pase a un argumento que pues es sobre los dioses. El mito va aún sobre los dioses, cómo actúan estos, y versa en sí el mito sobre los dioses, cuando pues modernamente se pierde y se deja de lado un poco eso. Es una distinción pequeña, pero creo que ya desde ahí es clara, intentando hacer un análisis desde una teoría clásica. Y para empezar, pues lo que sería la fábula, mito, argumento, entiéndase lo mismo, al menos aquí. Sería que pues un hombre, Francisco, se enamora de una mujer, Gloria, a quien pues a través del tiempo sus celos de Francisco hacen que se vuelva paranoico y termine en un manicomio. Esto pues se desenvuelve a través de la fábula en sí misma. Y pues qué es lo primero, cómo se presenta esta obra. Pues el primer plano es el plano de una iglesia, y realmente creo que es importante cada cosa, o al menos se pretendería que fuera importante cada cosa que sucede en escena. Creo que esto tal vez sea algo que sea algo muy contemporáneo y nuevo, en el sentido de que tal vez el impacto de las imágenes se ha perdido, pues estas se han vulgarizado, en el sentido de que están a la mano de todos, y que es tan común ahora ver una imagen. Y pues esto tiene pocos años, hace, sin irnos tan lejos a los ejemplos comunes, pero hace 150 años pues una imagen no era tan común, apenas la fotografía empezaba, y el retratar y capturar algo no era tan fácil como lo es ahora. Y tal vez ese impacto, por la misma multiplicidad que puede tenerse a través del día, incluso ni siquiera a través de cierto tiempo, sino en el corto periodo de un día que podemos ver tantas imágenes, pues tal vez se pierde un poco el valor de esta. Pero cuál realmente es lo que importaría en empezar una obra con la primer imagen que se muestra y lo que sucede, y en sí con querer expresar cada cosa? Pues al menos en esta obra es una iglesia, y pues intentando hacer un análisis riguroso de por qué, porque por algo está ahí esa imagen, al menos si se pretende que cada imagen está ahí por algo, pues la iglesia debería de estar ahí por algo. Y qué tanto podría decirnos de que aquí nace el supuesto amor de Francisco hacia Gloria. Y pues qué tanto esto es de la iglesia, qué tanto nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros deseos incluso vienen a través de algo impuesto, y si no impuesto, pues al menos sí primero por la iglesia. Después de esto, pues primero, para pasar al carácter, y esto se suscita a lo largo de toda la obra, de toda la película, cómo se nos presenta a los personajes. Bueno, pues el personaje de Gloria y Francisco se presenta cuando Francisco ve el pie de Gloria, que este es el que lo atrae hacia ella. ¿Y cuál es su primera interacción? Una mirada compartida en la que Gloria, sumisa, baja la mirada, y Francisco se queda mirándola. Cuando hay una primera interacción de palabras, ¿cuáles son los diálogos que se suscitan en esa primera interacción, que es como se presenta el personaje? Bueno, pues Francisco dice: desde aquel día
he venido todas las mañanas, todas las tardes. Estaba seguro de encontrarla. A lo que Gloria responde: le suplico que me deje. El desarrollo entonces a través de la fábula está, como recomendaría Aristóteles, bajo múltiples peripecias, bajo múltiples agnisiones, y esto es algo que sucede constantemente en la obra, el reconocimiento de personaje a personaje. Un poco más adelante, no solo de personaje, sino de situación, de el mismo suceso está volviendo a suceder aquí, y creo que es algo con un carácter incluso más imponente y demostrativo, que la agnición no solo se queda en la fábula, sino que se transmite al espectador, porque esa agnición será una agnición para nosotros como lo estamos percibiendo, no alguien que lo está viviendo en el argumento en sí. Pero entonces, para seguir desarrollando el carácter, cómo Luis Buñuel o la obra en sí va desarrollando este carácter? Bueno, pues a través de los celos que se van fundamentando mm, con Francisco, poniéndose celoso porque su mujer reconoce a un amigo y este se siente amenazado por él, porque en la primer noche que están casados, cuando están por tener intimidad, le pregunta a Francisco que en quién está pensando, queriendo o infiriendo que está pensando en su exnovio, que sucede que su exnovio es amigo, supuestamente, de Francisco, y que aquí, sumamente aristotélica esta obra, sucede la traición que dice Aristóteles, sucede que esta tragedia pues entre personas que son de una misma, no necesariamente familia, pero sí conocidos entre sí, es cuando dice Aristóteles más trágico es, y aquí hay esa traición en varios casos. Está una traición cuando Francisco a su amigo pues mm, le quita a su mujer, se podría decirse, cuando Francisco después, con su ya mujer, intenta matarla, le dispara, cuando la golpea, la maltrata. Entonces, ¿cómo se va presentando este carácter que se va desarrollando? Pues muy hábilmente la obra lo representa de este modo. Y a través del tiempo, cuando empieza esta, esta decaída del personaje de Francisco, vienen después otras cosas como esta.
¿Y cómo se cierra entonces esta obra? Pues del mismo lugar como empezó esta decaída de nuestro personaje. Ahora entonces con un preámbulo un poco breve de la obra, pero espero un poco completo, pues los puntos más importantes que creo que pueden tratarse en sí es la verosimilitud, y la verosimilitud relacionada un poco hacia con este mm, esta, este, esta forma tripartita de dividir la obra, el autor y el espectador. Por ejemplo, en esta obra, cuando se proyectó en México, en la sala de audiencia, en la sala de cine, había risas conforme pasaban las escenas, había risas cuando pues se supone que esta es la historia de una persona que va con trastornos mentales, que va afectándole no solo a sí mismo sino a sus seres cercanos, y creo que la verosimilitud va muy de la mano, no solo en, como diría Aristóteles, en que em, no se salga de ello, sino que también esto haga que no pase a otro género, porque si entonces estamos diciendo que el espectador está recibiendo cómicamente esto, ¿cómo es que la obra es una tragedia y no una comedia? ¿Dónde raya este límite entre lo que es trágico a lo que ahora es ridículo? Aristóteles le dedica un capítulo a hablar sobre el cómo se es presentado, el cómo lo fuerte está en el argumento, está en lo que pasa, en la historia en sí. Y después de esto, el autor ya no puede hacer mucho. Se desentiende de ello porque ya después queda todo ahora en el personaje, en cómo va a ser representado ese personaje, y esto sería trabajo del actor, del que está representándolo. Y si entonces hay una risa por parte de la audiencia, que se supone es lo contrario a lo que esperaría generar la obra, pues esto es entonces un error del autor, no está muy bien hecho el argumento, es un error de la representación que está haciendo el actor, es un error tal vez incluso del espectador que no está con las condiciones suficientes como para entender el impacto o cómo se supone que estaría impactando la obra, dónde quedaría este error, dónde versa ese límite entre lo que pasa de lo trágico a lo ridículo, que termina cayendo todo en la verosimilitud. Esto sería un tema de análisis que para trabajos fácilmente se desarrollarían obra por obra y de cualquier modo y vía posible y pensada, pero pues llega una parte, si no es que la parte más importante, que a pesar de pues lo que recomienda Aristóteles, de lo que pueden ser tal vez fallas o aciertos respecto a la obra en cuanto a su tecnicidad, en cuanto a cómo se hizo esto, en si fue verosímil o no, en si fue trágico o no, en si tuvo ciertas palabras que la hicieron elegante, entre cualquier cosa que pudiéramos hablar sobre el tecnicismo de cómo se está haciendo la obra. Creo que la más importante sería el impacto que tiene. Y bajo la teoría de Aristóteles, pues el impacto que debería de tener una buena obra sería el temor y la compasión. Entonces, al menos en esta obra que estamos pretendiendo analizar, cómo se genera ese temor y esa compasión, cómo yo, a través de la imitación, a través de, se supone que el personaje de Francisco, al ser la tragedia,
más filosófica, porque según Aristóteles es más universal, entonces Francisco representaría a lo que pues podría ser el hombre, Gloria representaría a lo que podría ser la mujer. Entonces, en esta imitación de la realidad, cómo está retratando la obra, cómo la está representando a lo que vendría a ser la mujer, el hombre. Es la mujer sumisa, el hombre la oprime, cómo sucede esta interrelación entre géneros, cómo se suscita una dinámica social de poder, incluso cómo sucede esto si se supone que sería una representación. Podemos entonces, igual dejando de lado un poco los tecnicismos y enfocándonos más en una experiencia estética, que es lo que supondría mm, un, un análisis y pues antes que un análisis o tal vez de la mano, una vivencia que está pasando a través de nuestros sentidos, no solo de la razón, sino también de nuestros sentidos, de qué estamos sintiendo con eso, pues quedaría preguntar varias cosas, como soy yo Francisco, soy yo cuando actúo o puedo tender a actuar de esa manera. Se supone que esto, al menos bajo la teoría aristotélica, pues sería lo que debería de causar la obra, pues así cuando veo que yo puedo tener ciertas tendencias a esto, suscita ese temor de yo puedo ser esa persona que termina en un manicomio y que pues en sí daña a sus seres queridos, a su esposa, a sí mismo, cómo se genera el temor también, pues con las mismas acciones de ver lo que está pasando, que se supone es una representación, porque eso, lo que es propio de la tragedia y no de la épica, es que se basa en lo verosímil que es con la realidad, y se supone que pues en la tragedia es una representación de lo que sucede en la vida real. No se está saliendo, sino que lo está encaminando y diciendo, mira, esto sucede, y al menos aquí está sucediendo de esta manera. Cerrando un poco, pues es muy vasto el tema. Hay tantas cosas que podrían esclarecerse más con mucho más tiempo, desde pues partes tal vez un poco más olvidadas de la misma poética de Aristóteles, como el uso de los nombres, el uso de poder recurrir a que podemos analizar que por qué la mujer se llama Gloria, de dónde viene esto, qué significa Gloria, qué se está significando para el personaje de Francisco, qué se está significando en la obra en sí. Podemos pasar a más cosas sobre el carácter, sobre lo que dicen y hacen los personajes, pero pues concluyendo un poco, como si el espectador puede reaccionar de tal manera de quién es el error, es incluso tal vez un error de el autor en el que nos estamos basando, y no todos los hombres desean saber por naturaleza, y por lo tanto no todos van a gozar de ver algo representado, y no solo no van a gozar, sino tal vez incluso no van a entender, y por eso no estará bien estipulado la reacción, o si es un error de cómo se está representando, si es un error de la obra, se pierde la verosimilitud, dónde están esos límites que no solo van en esta parte de obra, espectador, autor, sino van también, creo, y rayan incluso en el bueno, entonces tal vez no es tragedia, pero Casey se está convirtiendo en una comedia. ¿Y qué tendría la comedia para decir que no tuviera la tragedia?